Dios te bendiga en esta mañana. Empezamos esta semana bendecidos, confiando en el Señor, proyectados, caminando como viendo al invisible, mirando hacia adelante. Amén. Quiero que vengas conmigo a la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 15. La palabra dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subías de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá,
no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que mienta, no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Y después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Qué bárbaro, ¿no? Este pasaje, qué impresionante. Y bueno, nos ha llevado bastante tiempo poder leer todo este capítulo, pero era importante porque fíjate vos lo que pasa acá. Un rey que había sido elegido por Dios, elegido por el pueblo y autorizado por Dios. Un rey que a su vez había empezado bien, había iniciado bien, y sin embargo, este problema que tenía este rey, que era un problema de carácter. Un problema de carácter. Había alguien que dijo, un predicador creo que era, hace muchos años cuando yo era chica, y me quedó muy grabado esta frase que dijo: unción sin carácter se pierde. La unción sin carácter se pierde. Y fíjate si este no es el ejemplo de la falta de carácter que hace que perdamos la unción. Y que perdamos aquel grado con el que Dios nos dotó, aquel grado de autoridad con el que el Señor nos dotó. Fíjate que Saúl, verso 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, te dice. Saúl tenía baja autoestima. Y ese problema que él tenía de carácter hizo que se ensoberbeciera. Si te pones a mirar a lo largo de este pasaje, Dios lo mandó a Saúl a hacer algo específico, que era eliminar a Amalec. Amalec era descendiente de Esaú. Esaú era aquel que vendió la primogenitura por un plato de lentejas, de guiso de lentejas. Quiero que pienses en esto. El Señor le estaba pidiendo a Saúl una entrega absoluta, dejar las medias tintas, salir de la corrupción, eliminar la corrupción. Era eso, Amalec era la corrupción, era descendiente mismo de Esaú. Esaú era aquel que se había corrompido y había intercambiado su primogenitura por un plato de lentejas. Era algo crucial para el pueblo de Israel. Pero Saúl tenía un problema de carácter. Y este problema de carácter hizo que Saúl se ensoberbezca. Al tener poder, al tener un lugar asignado por Dios, un lugar de poder, Saúl se ensoberbeció. Y Saúl hizo lo que le pareció a él. Se dejó lo mejor de las vacas, de las ovejas. Dejó vivo al rey. Y es más, él estaba lleno de argumentos. Cuando viene el profeta de Dios a confrontarlo, él estaba lleno de argumentos y le dice: cumplí lo primero que le dice. Cumplí con lo que me dijo. Y dice, lo primero que le dijo Saúl es: cumplí con lo que el Señor me encomendó. Bendito seas tú, verso 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Apenas llegó Samuel, Saúl ya sabía que había hecho algo mal. No obstante eso, quería cubrirlo. Y en vez de reconocerse delante del Señor, quería cubrirse
Samuel lo tiene que confrontar entonces, como si fuera algo fácil confrontar, ¿no? Tiene que confrontarlo y decirle, pero ¿y ese balido qué es? Si yo mismo, Samuel mismo le transmitió lo que tenía que hacer. Jehová mismo lo había mandado destruir todo, mujeres, niños, vacas, ovejas, hombres. ¿Qué hacía Saúl? Creyéndose sabio en su propia opinión, buscando una respuesta, una solución alternativa a aquello que Dios le había mandado. Saúl no estaba dispuesto a deshacerse de su propia corrupción. Por eso el versículo 12 dice que Saúl se había levantado un monumento a sí mismo. Se levantó un monumento. ¿Cuántas veces pasa esto, no? Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de lo que Dios nos dijo, de lo que Dios nos mandó, de limpiar el terreno. Dios te mandó a limpiar el terreno, limpiar totalmente, que no haya negociación, que dejes de negociar, que no te vendas, eliminar la corrupción. Y no obstante eso, dejamos a las cosas más importantes. Sí estamos dispuestos a sacrificar todo lo vil, todo lo que es despreciable, pero aquello que es de valor para nosotros, lo dejamos vivir. Este fue Saúl, aquello que era de valor para él lo dejó vivir. Estaba dispuesto a sacrificar, porque cualquiera está dispuesto a sacrificar lo vil y lo despreciable, pero lo que es de valor y que Dios te pide que lo saques, lo que para vos es de valor y que Dios te pide que lo saques o que lo elimines de tu vida porque implica corrupción, ¿estás dispuesto o no? Porque Dios te ha dado un trono de justicia, somos reyes y sacerdotes. Pero hay honras de reyes y también hay requerimientos para la realeza y para los sacerdotes. Saúl seguía argumentando, diciendo que él había hecho las cosas bien. Tanto es así que llegó a culpar al pueblo. Culpó al pueblo, dijo, no, es que el pueblo lo decidió. Saúl, sos rey. Si vos decís que no, todo se elimina. Está en tu mano. Sin embargo, no estaba dispuesto, no solamente no estaba dispuesto a sacrificar lo importante, a eliminar la corrupción, a obedecerle a Dios, sino que estaba lleno de argumentos defendiendo por qué era mejor lo que él creía, o como él creía que había que hacer las cosas, justificándose, al punto tal que Dios lo desecha y él todavía quería guardar las apariencias y le dice a Samuel, acompáñame delante de los ancianos. Tanto insistió que rasgó el manto de Samuel. Qué tremendo cuando tenés un mentor que te señala, un profeta que te está confrontando, muy a su pesar porque no es fácil confrontar, ¿no? Te está confrontando y señalándote algo que es importante que lo tomes. Y en cambio ese profeta recibe esa violencia de ser rasgado su manto y tocamos el manto. Qué tremendo. Dios le dijo a través de Samuel, así como rasgaste el manto y como tocaste el manto, Dios te ha rasgado a ti del reino. Y se lo va a dar a otro, un prójimo tuyo, pero que es mejor que vos. Qué doloroso y qué terrible. Y aún así Saúl quiso seguir guardando las apariencias. Y por otro lado veo a Samuel. Primero cierro con esto de Samuel lo acompañó, pero después nunca más lo volvió a ver. Nunca más. Y en el capítulo siguiente, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y a partir de ahí él comenzó a ser atormentado. No era atormentado porque sí, era atormentado de su propia concupiscencia. Era atormentado de sus propios demonios, ¿sí? Por así decirlo. Qué bárbaro cuando no reconocemos la voz de Dios en las personas que
nos rodean. Y qué bárbaro cuando nos resistimos a reconocer la voz de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Qué importante que podamos obedecer y prestar atención, porque Dios tiene planes con nosotros, un plan grande, pero en un momento dado es necesario que haya una purificación y que sean eliminadas todas aquellas cosas que nos sirven, la hojarasca, y que por más que para vos puedan parecer valiosas, te espera el reino. Samuel se fue a su casa. Antes de Samuel irse a su casa y antes de todo esto, ¿no? Samuel salva las papas, salva el día, lo hace venir a Agag y lo descuartiza delante de Jehová. Y evita que el pueblo caiga en maldición y erradica ese espíritu de corrupción que estaba intentando quedarse en medio del pueblo. En esta mañana quiero pedirte que tomemos un momento para pensar y agradecerle a Dios por aquellos profetas que nos llaman la atención, por aquellos profetas y mentores a los que Dios manda para salvar el día, que vuelven al pueblo a el camino correcto, que se ocupan de cumplir la palabra de Dios, que muchas veces la respuesta que reciben es un manto rasgado, se ocupan de que la palabra de Dios se cumpla y que el propósito continúe. Le damos gracias a Dios por esas personas y a esas personas también, amados. Qué difícil es haber criado un hijo como lo hizo Samuel con Saúl, haber criado un hijo espiritual y después tener que corregirlo y después tener que desecharlo. Dice que Samuel lo lloraba, pero aunque Samuel lo lloraba, hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabe por qué? Porque si él no hacía lo que tenía que hacer, iba a guiar al pueblo a la destrucción. Esa corrupción se iba a quedar allí para siempre. El que tiene oídos, oiga, dice la palabra del Señor, y nosotros tenemos oídos. Somos mentores, somos maestros, somos profetas, somos personas que aman a Dios, que lo escuchan y que queremos cumplir con su voluntad. Todos los que estamos buscándolo por algo es. Si en algún momento te encontrás con un mentor, examínalo. Examina por qué te dice lo que te dice antes de reaccionar y que por error toques el manto que no tenías que tocar. Y cuando Dios nos manda a eliminar algo, eliminémoslo, porque viene algo mucho más grande, una victoria muchísimo mayor. Y el Señor, el Espíritu de Dios, estará con cada uno de nosotros. Gloria a Dios por esta palabra, te bendigo, mi amado hermano, mi amada hermana, espero haber sido de bendición y que el Señor te abrace en este día y te fortalezca para empezar con ímpetu y con potencia toda esta semana. Te bendigo.